Buenas noches, maestra. Somos el grupo número 8, donde aplicaremos nuestro trabajo grupal. Parcial. Los integrantes son Cristian Camil Benítez Moreno, mi persona, Ariana Daniel de Los Ángeles Fernández Carlos, Joseph Roosevelt Santos Vivas, Sergio Alexandre Pueblo, horóscopo. En nuestro campo está el índice de la introducción, la gran reconfiguración, el quiebre definitivo, el impacto en el Perú y la región, tecnología y avance y la conclusión crítica. Pasamos al PPT número 4, donde hablamos más que todo una pequeña introducción y objetivos. ¿Cómo es que comienza todo esto? Comienza de las guerras mundiales. ¿Cómo se logró un reconstruimiento global en la economía global? Y además de eso, transmisión del poder. ¿Cómo el neoliberalismo tradicional del neoliberalismo pasó a autores bajo lupa de autores como Belmer y Ocampo, que nos explicarán de la manera más detallada? El enfoque global es evaluar cómo el orden desarrolló en la industria de Latinoamérica y específicamente en el sector de la minería peruana. Bueno, como podemos ver en el siguiente mapa, tenemos dos grandes potencias mundiales, que era Inglaterra y Francia. Estas tenían gran parte de África y Asia bajo su control. Bueno, ¿cuál era el método que utilizaban ellos? Bueno, era el método de control directo. ¿Qué significa esto? Significa que tenían una metrópoli, o sea, el país dominante. Este imponía sus propias leyes, su política, su religión e incluso enviaban militares para que pudieran controlar el territorio conquistado. Bueno, ahora le diré tres características. Bueno, la primera es la soberanía arrebatada. ¿Qué es esto? Que las colonias ya no podían decidir por sí mismas, sino las decisiones las tomaba la potencia extranjera. La segunda es la explotación exclusiva. Básicamente explotaban sus materias primas, sus recursos naturales, para así beneficiar a su propia economía, ¿no? Y bueno, en la tercera tenemos la presencia permanente, por decir, si podían surgir rebeliones o conflictos, por eso es que mantenían sus soldados y sus autoridades para que pudieran asegurar el control de la tierra, ¿no? Pasamos a la PPT número 4, donde agarramos los conceptos claves y el surgimiento del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es más conocido como la toma o la gobernadía o el mando a base de la tecnología y las materias primas. Aquí hay que entender que antes se invadía a un país con poder militar, a base de soldados y todos, pero no, actualmente un ejemplo sería un país de Estados Unidos. Como Estados Unidos se hizo más dominante y que otros países dependan de él, debido a que él hace préstamos, inversiones y controles de los precios de nuestras materias primas. Según Belmer nos dice eso, pero Campo nos añade de que las inserciones en Latinoamérica se han creado unas reglas financieras donde explica que la crisis de Nueva York o de Londres nos afectan al golpe del bolsillo peruano. Bueno, nuestro PPT se llama La Primera Guerra Mundial y cómo este inició la reconfiguración global. Bueno, como bien sabemos nosotros, la guerra inició en 1914 y 1918. También se le conoce como la Gran Guerra. ¿Por qué este fue tan importante? Porque Europa en estos momentos, en esos años, Europa era el que dominaba el mundo entero, tanto económica como políticamente. Después de tantos años de guerra, Europa se volvió débil. Aquí pasó algo interesante porque mientras Europa despilfarraba el dinero en guerras, Estados Unidos se puso a prestar dinero, a vender productos y así ganó más influencia mundial. Ahora, ¿cómo esto afectó a Latinoamérica? Bueno, según Ocampo, poco a poco la influencia británica fue disminuyendo y fue reemplazada por la estadounidense. Es decir, que Estados Unidos ganó más presencia económicamente en los países latinoamericanos, ¿no? Y bueno, aquí en el caso de Perú ocurrió un problema importante, que las redes comerciales se rompieron debido por la guerra. Entonces nosotros tuvimos que buscar nuevos mercados, tuvimos que buscar nuevos socios comerciales para no vernos económicamente afectados, ¿no? Y bueno, en resumen, la guerra no solamente dejó destrucción,
sino también que cambió quién tenía el poder de todo el mundo, ¿no? ¿Quién lideraba esto como nueva potencia mundial, ¿no? Tenemos la PPD número 6 que habla de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre imperios. Se dice que entre la Primera Guerra Mundial, que fue el golpe, y la Segunda, que fue el golpe definitivo, entre 1969 y 1945, ocurrió un cambio en nuestra región. ¿Cómo un cambio? Según Bernac, este fue un periodo de partida donde se modernizó. En realidad no se modernizó, porque modernizar significa que sea algo bueno, pero en realidad no fue algo bueno. Más que todo, se volvió donde el Perú y los demás países de Latinoamérica se vuelven dependientes de Estados Unidos. Al terminar la guerra en 1945, el viejo imperialismo europeo había muerto, ¿no? Aquí es donde nació un orden donde se medía a base del dólar y la política directamente sobre naciones. Bueno, en realidad, como vemos, no es nada del mismo. Es más que todo un afecto hacia nuestros bolsillos peruanos, que habla acerca de la evidencia histórica, el TIAR y el alineamiento político. Más que todo, para entender esta parte, hablamos acerca del Tratado del Imperialismo de la Ciencia de Recíproca de 1947, conocido como el TIAR, que es el TIAR, es el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca de 1947. ¿Qué habla este tratado? Este tratado habla de que países como Perú se vuelven subjetivamente hacia la seguridad y alineación de Washington, como hemos visto. Es decir, se vuelve un control de la minería, de nuestra minería, de nuestra economía, también de la diplomacia. La prueba histórica tras la Segunda Guerra Mundial es que el Perú pasó a ¿integrar en qué? Integrar en el sentido de que nuestra historia durante la Segunda Guerra Mundial aún tiene hechos de la actualidad, más que todo volviéndonos tan dependientes de un país como Estados Unidos, que aún sigue siendo, pero que se puede hacer. Es un país que se volvió muy inteligente y supo cómo, después de que llegamos al neoporismo, logró un cambio, ¿no? Bueno, eso sería, gracias, todo por mi parte, gracias. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre Latinoamérica y la industrialización por sustitución de importaciones. Tenemos como contexto histórico que acá prácticamente la industrialización se surgió mediante los productos extranjeros y que así fue lo que pasó en Latinoamérica durante las guerras mundiales al no poder importar productos en Europa o Estados Unidos. Surgió una oportunidad de oro, ya que esto puede relacionarse con lo nuestro, ¿no? Porque a este proceso nosotros lo llamamos industrialización por sustitución de importaciones o simplemente ISI. Esto sostiene el economista Raúl Reich en el 2012. Este modelo no fue solamente una necesidad, sino que también un intento de las naciones latinoamericanas por salir de la periferia y dejar de ser simples exportadores de las materias primas. En el Perú siempre hemos visto nacer fábricas y fortalecerse industrias que aún no existían en lo largo del tiempo. Sin embargo, como veremos más adelante, este sueño de independencia industrial se enfrentaría a grandes obstáculos estructurales. Bueno, como limitaciones también tiene una dependencia tecnológica y una económica y del exterior. También va a tener obstáculos estructurales que siempre van a dificultar una verdadera independencia industrial. Siguiente. Ahora acá, ¿qué es lo que vemos? Tenemos acá el caso peruano y el neoimperialismo y minería. Tenemos tres casos importantes, tres aspectos, donde principalmente lo vamos a explicar cada uno. Bueno, acá para ver primero cómo se aplica todo esto en nuestra casa, primero vamos a mirar eh, en el Perú, ya que pertenece a un siglo 20. Aquí el neoimperialismo no fue una teoría, sino que también tuvo un nombre propio, la Cerro de Pasco Copper Corporation. Esta empresa estadounidense no solo eh,
extraía nuestro cobre, sino que representaba esa nueva forma de dominio de la que hablaba Meyer. Mientras el mundo se reconstruía tras la guerra, nuestra economía se volvió minero, dependiente, aunque también entraba capital extranjero. La toma de decisiones importantes, ya que principalmente no se daba en Lima, sino en los mercados de valores de Nueva York. Esto creo que yo creo que fue una estructura donde el Perú crecía, sí, pero siempre bajo las reglas y necesidades de la potencia hegemónica. Primero tenemos que entender este periodo si es vital porque nos explica por qué nuestra economía que sigue tan ligada a la exploración de materias primas y a las vainas del mercado global. Bueno, acá tenemos principalmente las consecuencias económicas, ¿no? Que también ha habido un crecimiento económico condicionado a los intereses de potencias extranjeras. Prácticamente que ha aumentado el interés económico. Acá lo que vemos también por último, que se consolidó un modelo basado en la exportación de materias primas también. Prácticamente que exportó nuestras materias a otros países, en este caso a Estados Unidos, y prácticamente lo exportó todo el material basado en materias primas. Ahora le paso a mi siguiente compañero que lo va a hacer. De asistencia recíproca y el alineamiento político que tiene nuestro Perú con Estados Unidos. Bueno, el TIAR se creó en el 2 de septiembre de 1947 en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, este tratado es si un país de América Latina, ¿no?, es atacado, los demás debían defender, ¿no? Entonces, en teoría esto buscaba que la seguridad colectiva del continente sea efectiva, ¿no? Ok. Ahora, a través del TIA, muchos países, incluido el Perú, alinearon su política exterior, las limitaciones del desarrollo y dependencia de tecnología con los intereses de Estados Unidos para asegurar un apoyo económico y militar. Entonces, esto que demuestra que el poder que tenía Estados Unidos no solamente era territorial, sino que también estaría consolidando el neoimperialismo en América Latina. Ahora, Perú tiene una relación política de Estados Unidos, sí, como lo mencioné, a partir de este año 1947 y hasta ahora tenemos una relación en cuanto a económica, política y de seguridad, ¿no? Después de la guerra, países como el Perú intentaron industrializarse, ¿no?, mediante el modelo de situaciones de importaciones. Sin embargo, este proceso tuvo un gran problema, que dependíamos de tecnología extranjera, ¿no? Por ejemplo, aunque se crearon industrias, muchas veces la maquinaria y conocimientos tecnológicos del capital provenían de países desarrollados, ¿no? Y esto es lo que generó una relación desigual. Los países centrales controlaban la innovación y la tecnología, mientras que países como el Perú especializaban en exportar lo que son materias primas, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era importar productos de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el apartado de la tecnología, teléfonos, tablets, laptops, ¿no? Por ejemplo, maquinarias de construcción en Estados Unidos, o por ejemplo recursos médicos en Estados Unidos. O sea, todo en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí donde esta es la fuente de recursos principal, ¿no? Aparte de la relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Esto como consecuencia no nos podemos dependizar como país, ¿no? Y necesitamos de dependizar de otro país que es más grande y que tiene más desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, llegamos al último PPT. Bueno,
Como bien sabemos, las guerras mundiales no fueron solamente conflictos militares, sino que también estos marcaron un punto de inflexión en la historia mundial. ¿Por qué? Porque estos ayudaron a que Europa perdiera su dominio mundial y le diera paso a Estados Unidos para que se domine como la primera potencia tanto económica como políticamente. Bueno, si esto lo relacionamos con el Perú, nuestro país pasó de tener dependencia colonial a dependencia económica y política. Así, y esto se le conoce como neimperialismo. O sea, ya no es necesario que alguien domine nuestro territorio, sino que este dominio se da mediante la economía, las inversiones y la tecnología que nos prestan los países de primer mundo, ¿no? Además, en este periodo el Perú, su economía básicamente se basó en exportación de recursos naturales. Muchas de estas estructuras se formaron de 1914 a 1945 y todavía esto sigue influyendo actualmente, ¿no? Pero si hacemos una pregunta interesante, como por ejemplo, ¿realmente ha logrado una autonomía económica y tecnológica el Perú? ¿O todavía sigue teniendo cierta dependencia de las potencias mundiales? Creo que con toda la exposición que yo y mis compañeros hemos realizado, creo que ya tenemos una respuesta. Bueno, en conclusión general, bueno, las guerras mundiales no solamente cambiaron a Europa, ¿no? Sino también la formación o la forma en que los países como el Perú se relacionaron, cómo estos se relacionaron económicamente, ¿no? Y políticamente en el mundo. Bueno, como podemos ver aquí tenemos las referencias bibliográficas y bueno, eso sería todo de parte del equipo número 8. Gracias.